Amén. Hemos estado hablando y vamos a seguir hablando de esa fe maravillosa que tiene la palabra de Dios. También de la tercera dimensión y la cuarta dimensión, a la cual nosotros pertenecemos, a la cuarta dimensión. Amén. No sé, 2 semanas que Jorge escuchó este mensaje, cuánto le cautivó, yo creo que mucho, porque hoy está aquí. Amén. El tema de hoy se llama el poder de las palabras. Amén. El poder de las palabras. Señor, en el nombre de Jesús te doy gracias en esta mañana. Te doy gracias por el poder de esta palabra que tú nos enseñas, que tú nos hablas. Te doy gracias porque siempre trae con el propósito de incrementar nuestra vida. Ato todo poder de las tinieblas y desato una unción especial en tus palabras que no regresa vacía, sino que hace el efecto cabal. La escuchamos y la hablamos. En el nombre de Jesús. Amén. La primera escritura que vamos a ver en este tema del poder de las palabras se encuentra en Proverbios. En Proverbios 4:20 al 22. Después vamos a ir siguiendo, hermanos, que si nosotros aprendemos a aplicar las palabras, vamos a ir aprendiendo que vamos a dejar de estar conectados definitivamente al sistema del mundo. Amén. Hijo mío, está atento a mis palabras. Inclina tu oído a mis razones. Verso 21. Las palabras de Dios, que no se aparte de tus ojos. Guárdala en medio de tu corazón. Verso 22. Porque son vida a los que las hallan y medicina a todo tu cuerpo. De acuerdo a Proverbios, la palabra de Dios es la medicina que necesitamos en todo nuestro cuerpo. Por eso siempre la tenemos que tener en nuestra mente, en nuestra boca y en nuestra alma. Amén. El incremento en nuestras vidas viene cuando nosotros hablamos palabras correctas. El incremento en nuestras vidas viene cuando hablamos palabras correctas. Amén. Vamos a leer el libro de Juan. En el libro de Juan, capítulo 5, ¿cuántos han estado enfermos por más de 10 años? ¿Cuántos han estado enfermos? No mienten, están en la iglesia. Por más de 5 años. Vamos a ver la historia bíblica de una persona que estuvo enfermo 38 años. 38 años enfermo. Ayer hablaba con mi esposa de esto y le dije, y ella se pone, cuando yo le comento algo de la Biblia, se pone a investigar. Le digo, ¿sabes qué? La Biblia no relata si este hombre en el estanque de Bethesda estaba enfermo, vivía allí o alguien lo llevaba todos los días. Pero tenía 38 años enfermo. Yo le decía, si vivía ahí, ¿cómo podía vivir ahí? ¿No? ¿Dónde se bañaba? ¿Dónde comía? ¿Dónde cocinaba? ¿Dónde hacía todo? Entonces yo quiero creer que alguien lo llevaba todos los días. ¿A dónde lo llevaba? Al estanque. A sus citas médicas. Por 38 años. Y no perdió ningún día su cita médica. Por 38 años yendo a sus citas médicas, ¿fue sanado? No. No fue sanado. Pero vamos a leer. En Juan 5. Después de estas cosas, había una fiesta de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. Y hay en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque llamado en hebreo Bethesda, el cual tiene 5 pórticos. En esto yacía no solamente él, una multitud de enfermos. Y manifiesta qué tipo de enfermos. Había ciegos, había cojos, paralíticos que esperaban su cita médica.
Amén. En otras palabras, Jesús nos está relatando que cada cita médica no te va a sanar. Este hombre llevaba muchos años. Tú vas a Cucani, hay una gran lista de espera hasta que te toque. Eso es lo que estamos viendo aquí. Amén. Porque el ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque, agitaba el agua, y el primero que descendía al estanque, después del movimiento del agua, quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Había un hombre ahí, verso 5, que tenía ¿cuántos años? 38. 38 años enfermo. Wow. Cuando Jesús lo vio acostado, verso 6, y supo que llevaba mucho tiempo, le dijo, ¿sí? Jesús sabe cuánto tiempo llevas enfermo. ¿Cuántas citas médicas ves durante el mes? Jesús sabe todo eso. Pero Jesús te da la opción y te pregunta, como le preguntó a este hombre. ¿Qué le preguntó a este hombre? ¿Qué le contestarías tú? Sí, yo quiero ser sano. Pero entonces, ¿qué estás haciendo en tus citas médicas si quieres ser sano? Amén. Estamos viendo el poder de las palabras. ¿Quieres ser sano?, le preguntó Jesús a este hombre. Amén. Verso 6. Cuando Jesús lo vio acostado, supo que llevaba ya mucho tiempo y le dijo, quiero ser sano. Verso 7. Le respondió. ¿Cómo le respondió este hombre? ¿Cómo le respondió en el verso 7? No tengo quien me meta al estanque. El que me trae a las citas médicas me deja a la puerta y se va. ¿Les parece algo normal en el sistema del mundo? ¿Verdad que sí? Dios no quiere que dependamos del sistema del mundo. El sistema del mundo que opera, las citas médicas, todo, se mueven en la dimensión 3. Demasiados cristianos moviéndose en la dimensión 3, esperando que el hospital los sane. No los ha sanado. Y siguen esperando en una sanidad de los hospitales. Por eso tenemos que elevar nuestra fe. Tenemos que caminar en los principios de la palabra de Dios y saber que solamente ¿quién es nuestro sanador? Jesús. Todas las palabras que nosotros hablemos tienen que ir acompañadas con credulidad. Muchos de nosotros, aún cristianos, estamos hablando del pueblo de Dios, hablamos de acuerdo como nos sentimos. ¿Cuántos de nosotros hablamos de acuerdo como nos sentimos? No mientan, están en la iglesia. ¿Cómo estás? Me duele aquí, me duele allá. ¿Cómo te fue en tu cita médica? Ay, vengo enojado, enojada porque no me atendieron, me dieron otra cita. ¿Sí? Ok. Todos hablamos de acuerdo como nos sentimos o lo que esperamos del sistema, el sistema del mundo. Nosotros como creyentes nacidos nuevos, llenos del Espíritu Santo, tenemos que enseñar a nuestra mente, a nuestra alma, a nuestro espíritu, a solo hablar lo que Dios dice, para que nosotros podamos obtener lo que Dios dice. Nuestra mente ha sido entrenada por muchos años a solo hablar lo que vemos, lo que tocamos, lo que sentimos y por la realidad del sistema que conocemos. Amén. ¿Verdad que por muchos años fuimos entrenados a hablar lo que el mundo tiene, lo que el mundo es? Venimos a Cristo, ya estamos en Cristo, pero yo sigo hablando como el mundo. Cuando digo hablando como el mundo, me duele aquí, no sé qué voy a hacer, no tengo para pagar, no tengo trabajo. Ya no sé, mejor hoy no voy a la iglesia, hoy esto. ¿Por qué? Porque seguimos hablando conforme el sistema del mundo nos entrenó. Y no podemos hablar, una fuente no puede echar dos aguas. O echa agua dulce o echa agua salada. Amén. Jesús vino a este mundo para cambiar nuestra mentalidad. Amén. ¿Están de acuerdo?
acuerdo? Jesús vino a este mundo para que tú y yo cambiemos la mentalidad. Hoy el Espíritu Santo tiene que hacer algo en nuestras mentes. Hoy tiene que hacer algo. Hoy es el día. Hoy es el día. Mateo 4:17. Arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado. En otras palabras, Jesús, su primer sermón, nos dice: arrepiéntanse. Porque para que cada uno de ustedes entienda lo que el reino de los cielos tiene, tienen que cambiar su mentalidad. Dejen de depender del sistema del mundo para que puedan recibir de lo que el reino de Dios tiene. Para eso Dios nos dio, de acuerdo a Romanos 12:3, una medida de fe. Si nosotros no renovamos la mente, es imposible que recibamos algo del reino. Hebreos 11:6, sin fe es... Y fe es una fuerza espiritual que te conecta al poder de Dios. Si yo no estoy conectado al poder de Dios, voy a conectarme al poder del sistema del mundo. Y no voy a dejar ninguna cita médica. Pero también tengo fe. No. En Hebreos 4:2 dice: a muchos no les hace efecto la fe, a muchos no les hace efecto mi palabra, porque no la mezclan con fe. Amén. Sin robar nuestra mente es imposible recibimos algo del reino. Leímos en Juan 5:5, había un hombre ahí que hacía ¿cuántos años llevaba enfermo? 38 años. Amén. Aquel hombre por 38 años hacía línea para recibir sanidad. ¿A qué manera? ¿A la manera de Dios o la manera de la tercera dimensión? Si nosotros no somos llamados a caminar en la tercera dimensión, pero tenemos que renovar la mente para comenzar a caminar en la cuarta dimensión. Amén. Amén. ¿Cuántos lo creen? Amén. Ok. Por 38 años este hombre se movió en la tercera dimensión. Pero un día como tú, como yo, hoy, 2 de marzo, 2025, estamos escuchando una palabra de fe. ¿Cómo viene la palabra? ¿Cómo viene la fe? Por el oír de la palabra de Dios. Este hombre escuchó una palabra en la tercera dimensión: ¿quieres ser sano? Él siguió contestando en la tercera dimensión: es que no tengo quien me meta. Bueno, yo te voy a hablar palabras de cuarta dimensión, le dijo Jesús. Para que experimentes la cuarta dimensión, toma tu camilla y vete. ¿Qué sucedió? ¿Acaso Jesús le dio un tratamiento? ¿Acaso Jesús le dijo: mira, hoy tómate este medicamento y vienes en un mes? Y no, toma tu lecho y vete. Aquel hombre, dice la escritura, ¿en qué momento fue sano? Instantáneamente. Ahorita vamos a llegar a eso, ¿ok? Cuando ese hombre oyó de Jesús, ¿cómo viene la fe? Por el oír de la palabra de Dios. Este hombre escuchó de Jesús, fue a la cuarta dimensión. Hizo lo que la cuarta dimensión, ¿qué sucedió? Número 1, oyó palabra de fe. Número 2, se movió de la tercera a la cuarta dimensión. Número 3, al instante recibió lo que oyó en fe de la cuarta dimensión. ¿Cuántos años nosotros hemos esperado que el sistema de la tercera dimensión haga un milagro? ¿Queremos seguir esperando? ¿O hoy, este día, decidimos movernos de la tercera a la cuarta dimensión? Amén. La Biblia no dice si este hombre vivía ahí o alguien lo llevaba a sus citas médicas por 38 años. Es obvio que este hombre deseaba su sanidad, pero la sanidad también es obvio que no lo encontró en la tercera dimensión. ¿Cuántos años estuvo que lo llevaran a sus citas médicas? ¿Cuántos años? ¿Recibió su sanidad? No. Tuvo que dar un paso en fe. De depender del sistema del mundo a depender del sistema del reino. Romanos 12:2 nos dice: no te hagas como la forma que el mundo tiene. Medita en la palabra de Dios para que conozcas la voluntad de Dios. ¿Cómo es la voluntad de Dios? De acuerdo a Romanos 12:2, dice: es buena, es perfecta y es agradable.
En la cuarta dimensión caminamos en lo perfecto, en lo bueno y en lo agradable. Amén. Ok. La voluntad del sistema del mundo es robar, matar, destruir. Este hombre por 38 años iba muriendo paulatinamente. Pero cuando vino a la cuarta dimensión, amén. Recuerdan en el libro de Mateo 9:14, habla que el papá llevó a su hijo endemoniado. Amén. ¿Se acuerdan que el papá llevó a un hijo endemoniado? Ok. Pero vamos, déjame terminar la historia de Juan 5. En el verso 8 Jesús le dijo, levántate, toma tu lecho y vete. En el verso 9, ¿qué sucedió el verso 9? ¿Cuánto? Al instante. Wow. ¿Por cuántos años hoy este día habías estado enfermo? ¿Por cuántos años te habían dicho que tus riñones? ¿Sí? La ciencia te va a hacer un trasplante. La ciencia te va a hacer algo, pero va a dañar otros órganos de tu cuerpo. Y gente cristiana está dependiendo de la ciencia. Han pasado meses, semanas, y les dañaron un órgano y los tienen ahora como víctimas. Los tienen ahora como en un laboratorio experimentando en ellos. Porque decidieron moverse en la dimensión 3 en vez de la dimensión 4, donde al instante son sanados. Amén. El verso 9 de Juan 5:9 dice, al instante aquel hombre fue sanado. ¿Qué hizo este hombre? Tomó su lecho y anduvo. Wow. Ni siquiera fue a terapia, nada. Al instante fue sanado. Amén. El verso 10. Entonces los judíos dijeron a aquel hombre que había sido sanado, el día de reposo no te es lícito llevar tu lecho. Este hombre le respondió, el que me sanó, él mismo me dijo, toma tu lecho y anda. ¿Quién le dijo? El que lo sanó. El que lo sanó. Le dijo, toma tu lecho y anda. Cuando vas al médico, ¿qué te dice el médico? Creo que el trasplante no le funcionó, venga a citas. Creo que el medicamento no está haciendo efecto, le voy a dar otro. Y aquí le tenemos más confianza, a la ciencia o a Dios. A la ciencia. Tenemos que cambiar ese sistema. Hoy es el día que tenemos que cambiar ese sistema. Amén. Hoy es el día que al instante eres sanado. Amén. Aleluya. Verso 14. Después Jesús lo halló en el templo y le dijo, mira, has sido sanado en la dimensión 4. No regreses a la dimensión 3. Verso 14, ¿cómo dice? No regreses a la dimensión 3 para que no te venga algo peor. La dimensión 13, la dimensión 3, la ciencia, te alivia una cosa, pero el medicamento, sus efectos secundarios te dañaron otra. Ya vas a depender de las sustancias químicas, no de Dios. Amén. En el verso 15 dice, mira, has sido sanado. Amén. No peques para que cosa peor no venga. Quiere decir, ya no regreses al sistema del mundo. Ya yo te sané. Ya no necesitas nada del sistema del mundo. Amén. Marcos 9:14. En Marcos 9, en el verso 14, habla la historia que este papá estaba endemoniado, pero dice, cuando Jesús le preguntó, ¿desde cuándo ha estado endemoniado tu hijo? El padre le contestó, desde niño. ¿Por qué Jesús le hizo esa pregunta? Tú tienes que saber que los espíritus inmundos pueden venir a tu hijo, no importa la edad que tenga, 1 año, 2 años, 3 años, 4 años, 5 años, 6 años. Mayormente ahorita que lo quieres apaciguar, ¿qué le das? ¿Qué le das? ¿A dónde va todo?
Llega la gente a la edad adulta. Yo no sé si mi hijo fue criado en la iglesia y a la edad adulta de 16, 17 años empezó a cambiar. Sí, pero en la iglesia le permitía. Toma para que te pongas quieto. Dice la escritura, en aquellos tiempos, hermano, ¿cómo este espíritu inmundo entró al niño si no había celulares, no estaba la ciencia como está ahorita? El diablo no le importa. Cuando él quiere hacer algo con tus hijos, contigo mismo, él usa su espíritu inmundo. Amén. Este papá angustiado llevó a su hijo ya en adolescente a los discípulos. Pero los discípulos discutían entre ellos y no lo pudieron sanar. Amén. Las discusiones, cuando discutimos entre cristianos, son discusiones que las hacemos en la tercera dimensión. Esas discusiones son como parte del sistema del mundo. En el reino de Dios no discutes con nadie. En el reino de Dios actuamos de acuerdo a lo que aprendemos en el reino de Dios. Amén. Si tú lees esta historia en Marcos del 14 al 19, el padre llevó y le dijo, es que se los llevé a tus discípulos y los discípulos no pudieron hacer nada con él. Pero si tú puedes hacerlo, hazlo. Si tú puedes hacerlo, hazlo. Verso 20, si me pones el verso 20. Si tú puedes hacer algo con él, hazlo. Las discusiones entre cristianos te sacan de la cuarta dimensión a la tercera dimensión. Es una de las cosas que yo evito. Por eso no confronto. Si hablan de mí, que hablen. Porque yo sé que en la confrontación me van a sacar, dicen los boricos, van a sacar al monstruo. Cuando sacan el monstruo, pues tú ya sabes. Mira, no me toques porque me vas a sacar el monstruo. Así dicen los boricos, ¿verdad? Amén. Eso así. Ok. El verso 20 de Marcos dice, se lo trajeron y cuando el espíritu vino a Jesús, sacudió con violencia al muchacho, quien cayendo en tierra, no dice el niño, ya era un muchacho, él estuvo endemoniado desde niño, aquí ya era un muchacho. Amén. Le trajeron al muchacho y el muchacho se revolcaba en tierra, echando espumarajos. Jesús le preguntó al padre, ¿cuánto tiempo hace que sucede esto? Él dijo, desde niño. Muchas veces lo echa en el fuego, en el agua, para matarle. Pero si tú puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Jesús, ¿qué le dijo? Si tú puedes creer, al que cree, todo le es posible. E inmediatamente el padre del muchacho clamó y le dijo, creo, ayuda a mi incredulidad. Cuando Jesús vio que la multitud se agolpaba, reprendió al espíritu inmundo, diciéndole, espíritu inmundo, espíritu mudo y sordo, yo te mando, sal de él y no entres más en él. Entonces el espíritu, clamando, sacudiendo con violencia, salió y quedó como muerto. De modo que muchos decían, está muerto. Pero Jesús, tomándole de la mano, lo enderezó y se levantó. Cuando él entró en casa, sus discípulos le preguntaron aparte, ¿por qué nosotros no pudimos echarlo fuera? Llegaron a casa, los discípulos le preguntaron a Jesús, si tú nos diste el poder, nos diste la autoridad, eso la tenemos todos nosotros, ¿verdad? ¿Por qué no pudimos echarlo fuera? En otras palabras, porque siguen operando en la tercera dimensión. Cuando tú y yo operamos en la tercera dimensión, no tenemos ningún poder. Pero cuando operamos en la cuarta dimensión, si te es posible creer, sucede porque operas en la cuarta dimensión, en la dimensión de Dios. Amén. Amén. El otro verso dice, verso 29, y Jesús les dijo, este género con nada puede salir, sino solamente con oración y ayuno. ¿A qué género se estaba refiriendo Jesús? Amén. ¿A qué género? Ayúdenme.
¿A qué género? Este género solamente sale como. ¿A qué género se refería? Amén. Estamos aquí para aprender al género de la discusión, de que tú camines en la tercera dimensión. Para que dejes de caminar en la tercera dimensión, tienes que ayunar y orar para que pases a la cuarta dimensión. Si no oras y ayunas, aleluya, vas a seguir caminando en la tercera división, que cuando alguien te llame la atención lo vas a ofender o vas a discutir. Y hay demasiados cristianos caminando en la tercera dimensión. El que me la hace, me la paga. No, ese ayuno ese espíritu inmundo va a salir con oración y ayuno. Amén. Es lo que nos va corrigiendo. Aleluya. Ok. Tenemos que dejar de depender del sistema del mundo. Si regresamos a la historia de Juan 5, en el verso 7, Señor, respondió el enfermo, no tengo quien me meta al estanque cuando se agita el agua, por de tanto yo voy, otro desciende antes que yo. Este hombre contestó de acuerdo a lo que oía todos los días del sistema del mundo. Así, muchos enfermos cristianos contestan conforme al sistema del mundo. Es que no hay un donante. Es que no tengo aseguranza y no me pueden atender. Y es que, Señor, no tengo seguro, no tengo hospital, no me van a atender. Cuando te atienden, aleluya, finalmente te atienden en un hospital, van a experimentar contigo. Pero seguimos teniendo confianza en ellos. Hello. Ellos cometen muchos errores. Y al final, ¿qué te dicen? I'm sorry, lo sentimos. Se nos fue, no pudimos hacer nada. Se equivocaron. ¿Sí? Yo creo que tenemos motivos suficientes para no depender de la tercera dimensión. Amén. ¿Por qué nosotros muchas veces y cristianos seguimos poniendo toda nuestra confianza en personas que se pueden equivocar? Jesús nunca se equivocó ni se equivocará. Amén. Personas se equivocan con un lo siento, arreglan todo. Mas sin embargo, después de un tiempo vuelven a confiar en ellos. Amén. ¿Verdad que sí? Pero cuando creemos a Jesús, cuando creemos a Dios y no nos contesta por falta de nuestra fe, ¿qué sucede cuando nosotros creemos a Dios y por falta de nuestra fe no sucede el milagro? ¿Qué sucede? Ya no quiero ir a la iglesia. Oraron por mí y no pasó nada. Sí, es que nunca lo hiciste por fe. Entonces seguimos poniendo más confianza en el sistema del mundo que en la palabra de Dios. Creemos más a las palabras de la ciencia que al poder de Dios. En Génesis 1:3, ¿qué dijo Dios? Sea la luz, ¿qué sucedió? Vemos de regreso Juan, ¿cuántos años llevaba enfermo este hombre? 38. ¿Qué le dijo Jesús? Toma tu lecho y anda. Jesús no oró por él, ¿verdad? Jesús no le puso manos ni lo ungió. ¿Qué hizo? Solamente habló la palabra. Tú puedes hacer milagros con solo hablar la palabra. Tú puedes hacer los milagros con solo hablar la palabra. Jesús no oró por él, solamente le dijo lo que hiciera. Aquel hombre agarró su lecho, su cama, en lo que estaba tirado, sería petate, lo que sea, y se fue. Amén. Jesús pasaba tiempo con el Padre para recibir instrucciones. ¿Cuántos de nosotros esperamos las instrucciones del Padre? ¿Cuántos nos sentamos y les hablamos un minuto de Dios a nuestros hijos y del reino de Dios? Llegamos a este país y su sistema nos comienza a dominar. ¿Verdad que experimentamos eso? Llegamos a este país y su sistema nos comienza a dominar. Es una realidad.
pero tenemos a Dios. Y no importa que estemos en ese sistema, al principio está bien que nosotros vayamos al sistema, pero conforme vayamos incrementando nuestra fe, tenemos que ir alejándonos de ese sistema. Amén. ¿Están conmigo? Ok. Cuando nosotros comenzamos a ese sistema, comenzamos a dar a nuestros hijos a que alguien más los eduque. Porque yo a lo que vine fue a... Hello, gracias por su honestidad. Yo a lo que vine fue a... I come to this country only to work. What about my kids? Somebody else take care of my kids. I come to work. Yo le doy gracias a Dios. Yo me sacrifiqué mucho. Yo llegué a este país y empecé a tener mi hijo. Y yo me las miraba difíciles y yo le decía a mi esposa, trabaja. Pero yo dije, no, si ella trabaja, ¿quién va a cuidar a mi hijo? Y yo veía a los amiguitos de mis hijos y yo no quiero que sean como él. Yo voy a trabajar solo. Yo me inspiraba en mi papá y yo decía, mi papá tuvo 10 y mi mamá nunca trabajó como él hizo. Y en México. Y fuimos 10. Y le decían a mi papá, ¿todos viven? Todos vivos y unos medios tontitos, pero todos comen. Y fuimos 10. Y mi papá, en su negocio de molino y de tortillería, logró comprar 4 o 5 casas, no me acuerdo cuántos. Y todos nos dio estudio, pero yo no quise estudiar. Y yo llego a este país y yo decía, no, y mi esposa que no trabaje. Y yo miraba a mis amigos, mis compañeros, que ganábamos muy bien en construcción y sus esposas trabajaban. Y no, yo lo voy a hacer. Crecieron mis hijos, ellos no los cuidó nadie más que su mamá. Y ellos no fueron andando que nada. Y hoy en día, aquel sacrificio yo veo que hoy en día vale la pena. Amén. Después, yo conocí al Señor cuando mi hijo tenía 18 años. Y yo decía, ¿cómo yo voy a convencer a mi hijo que venga a la iglesia? Porque en ese tiempo yo ya era padre soltero y tenía muchas candidatas. I was a single father back then, and I have a lot of candidates. But I say no, God got the right one. I have to wait for the right one. Amen. Y verdad, yo veo a hoy en día que aquel sacrificio valió la pena. Yo solamente trabajé. Mis hijos nunca conocieron un daycare, nunca conocieron a nadie. Ya cuando yo quedé de padre soltero, mi hijo 18, mi hija 14 y mi hija 10. So Mikey después se casó unos meses después y mi hija de 14 cuidaba a la de 10. Y así está hoy en día. Ellos vieron, después de que yo conocí al Señor, vieron el reflejo de Dios en mi vida, cómo me transformó, me cambió, y fueron siguiendo ellos ese patrón. Yo vine a este país como venimos todos. ¿A qué venimos? Buscando el sueño americano. Y el sueño americano a veces nos traiciona, porque nos enfocamos demasiado en el sueño americano. Y después las escuelas, como las iglesias, batallan con muchos niños malcriados e intocables. Hay mucho silencio.
porque tienen más entrenamiento del sistema del mundo que del reino de Dios. Jesús solamente habló palabras del Padre. ¿Y qué le dijo? A aquel hombre: levántate, toma tu lecho y anda. ¿Cuántas semanas o meses fueron que Jesús le dio de rehabilitación a este hombre? Ninguna. Al instante aquel hombre fue sanado. La fe en las palabras de Jesús fue suficiente para que aquel hombre de 38 años enfermo quedara sano. Tenemos que entrenar nuestra boca a solo hablar palabras de fe. Solamente hablar palabras de fe. Amén. Aleluya. Nosotros tenemos que hablar siempre palabras de fe. Marcos 11:22 dice, como dice, ten fe en Dios. ¿Qué quiere decir eso? Que tengamos la misma fe de Dios. Que tengamos la misma fe de Dios. El viernes, el día de la vigilia, con esto yo concluyo. Dios nos trajo un tema aquí que se tituló ¿por qué debemos de orar, hablar la palabra de Dios siempre? Estamos en un mundo natural que es gobernado por el príncipe de las tinieblas. Por eso nosotros necesitamos hablar, no cuando venga a la iglesia, siempre la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios va a mantener lejos todo poder de las tinieblas que se acerque a tu casa, a tu vida, a tu cuerpo. La palabra de Dios lo va a mantener lejos de ti. Nuestra vida de oración, sea personal, congregacional, de vigilias, siempre debe de ir acompañada con la palabra de Dios. Nuestra base principal en cada oración, en cada palabra que hablemos, debe de ir con la palabra de Dios. Iniciar con la palabra de Dios, vivir la palabra de Dios. Josué 1:8 nos dice, nunca, ¿cuántas veces? Nunca se aparte de tu boca este libro de la ley. Medítalo de día, medítalo de noche. Ve lo que en él está escrito. Haz lo que él está escrito. Porque entonces, ¿cuántos fracasos vas a tener? Ninguno. Porque entonces vas a hacer prosperar tu camino. ¿Y cuántas cosas te van a salir bien? Sí, pero en el mundo vamos a tener pruebas y luchas, sí. Vas a tener aflicciones, pero la fe que te dio Dios vence cada aflicción que venga a tu vida. No que esa aflicción, mira, nosotros todos los días somos afligidos. Amén. Yo decía el otro día que estuve en un servicio en Living Word, un jueves de la semana pasada, de Refrescando tu Fe. Estuve el jueves, el pastor decía, cada mes, yo tengo que creerle a Dios para tener el salario de 300 empleados. ¿Sí? Y él dice, de los 300, el 50% trabaja y el otro no. Él sabe. Pero él tiene que cumplir. ¿Desde dónde va mes tras mes? ¿Sí? Creer que los 300 trabajadores tienen su cheque quincenal. Es algo que solamente lo podemos hacer con fe. Amén. Porque yo estoy batallando por mi arriendo mensual. No, yo tengo que tener todo el año pagado. Amén. Tengo que tener todo el año pagado. Por eso nos tenemos que mover en la cuarta dimensión, dejar la tercera dimensión. La tercera dimensión está llena de imposibilidades. Pero la clave está en Josué 1:8. Habla lo que dice la palabra. Piensa lo que dice la palabra. Actúa en lo que dice la palabra. Sigue hablando lo que dice la palabra. Porque si sigues hablando lo que dice la palabra, entonces vas a hacer prosperar. No hay otra manera de prosperar nuestro camino, solamente diciendo, hablando y creyendo lo que dice este libro. Es la única manera.
Es la única manera. Si estás cansado de la escasez, habla prosperidad. Esto dice que lo hables. Si estás cansado de citas médicas y de enfermo, empieza a hablar sanidad. Empieza a hablar lo que el libro de la ley dice. Nunca se te aparte de tu boca, no importa que las circunstancias vengan. No, tu palabra dice que tú deseas que yo sea prosperado en todas las cosas. Tu palabra dice que tú te llevaste mis enfermedades, tú te llevaste mis dolencias y por las heridas tuyas yo ya fui sanado. Tu palabra dice que tú deseas que yo tenga victoria. Tu palabra dice que tú nunca me vas a dejar avergonzado. Salmo 25:20, nunca me vas a dejar avergonzado porque yo confío en ti. Y empiezas a tener victoria. Amén. Amén. ¿Cuánto lo creen? Amén. Denle un fuerte aplauso al Señor, ponte de pie. ¿Cuánto recibimos algo de la palabra de Dios? Ponte de pie, vamos a darle gracias a Dios. Vamos a darle gracias a Dios. Hermanos, esta palabra no solamente es para una persona,